Hola, buenas tardes a todos y a todos. Bienvenido a un nuevo programa de Hablemos de Salud, un espacio de promoción y prevención de enfermedades para la población de nuestro país, realizado por el Departamento de Salud Digital. Mi nombre es Eva Guzmán y les cuento que el día de hoy estaremos aprovechando que 5 de mayo se conmemora en todo el mundo el Día Mundial contra el Cáncer de Vejiga y quisimos invitar a un especialista que nos pueda entregar toda la información necesaria para conocer sobre todo prevenir. Justamente hoy nos acompaña el doctor Diego Reyes, quien es médico especialista en urología de la Universidad de Chile, además doctor cierto en ciencias médicas, mención inmunología tumoral de la Universidad de Chile, la casa de estudio donde además es profesor asistente de la Facultad de Medicina. El doctor Reyes además ejerce como jefe de la unidad de urología de la clínica UPA en Santiago. Doctor, primero que todo saludarlo y agradecerle por su tiempo para conversar con nosotros y despejar las dudas de la comunidad sobre todo lo que necesitamos saber para evitar el cáncer de vejiga. Antes de conversar, les recuerdo que para realizar sus consultas y dudas tenemos el chat disponible, el cual será respondido por el doctor una vez que terminemos la conversación. Así que buenas tardes, doctor. Gracias por acompañarnos hoy día y poder conversar, ¿cierto?, de este tema tan relevante para la salud, ¿cierto?, de todas y todos quienes hoy día estamos conectados y que en los próximos días también podrán ver esta entrevista a través del canal de YouTube de Hospital Digital. Así que gracias por acompañarnos, doctor. ¿Me escucha bien? Sí, te escucho súper bien. Hola Eva, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Encantado de participar. Gracias a usted, doctor. Y para empezar ya de lleno en el tema, preguntarle lo primero. ¿Qué es el cáncer de vejiga? Bueno, la vejiga es un órgano que almacena la orina y permite mantenerla hasta que yo realmente deseo ir al baño a orinar. Entonces es algo que es una adaptación social, de que no estemos todo el rato continuamente mojándonos con orina. Y el cáncer de vejiga se produce en la superficie de la vejiga. La vejiga hay que imaginarla como si fuera un globo o una pelota, y los tumores tienden a crecer en la superficie interna, hacia el interior, hacia la cavidad, no hacia afuera, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué se produce hacia adentro? Porque en el fondo lo más probable es que los factores que inducen la formación de las células cancerígenas vienen en la orina. Entonces la orina es la que produce la generación, en el fondo, algún contenido, vamos a discutirlo probablemente en las preguntas más adelante, pero es el contacto con la orina lo que favorece la formación del cáncer. Perfecto, doctor. Así como cierto nos explicaba recién, lo vamos a ir comentando más adelante. ¿Existen uno o varios tipos de cáncer de vejiga? Existe en la gran mayoría, el 90% son de un tipo que se llama cáncer urotelial, que es de las mismas células que recubren la superficie de la vejiga. El otro 10% son tumores más extraños, que son tumores que derivan, por ejemplo, son bastante similares a la piel, otros que son similares a músculo, otros que son similares a intestino. Esto normalmente tiene que ser se producen estos casos especiales, que son los menos frecuentes, por alteraciones específicas, algunas enfermedades. Por ejemplo, hay un cáncer que se llama el cáncer escamoso, que es como que se pareciera la superficie interna de la vejiga. La superficie interna de la vejiga, para los auditores, es tan suave como la boca por dentro, ¿ya? Pero en algunos casos se puede poner tan rugosa como la piel, y eso puede ser en algunas enfermedades. Por ejemplo, está muy descrita en Medio Oriente que la presencia de algunos parásitos favorece una inflamación que se ponga como parecido a la piel, y ese cambio puede favorecer la formación de un tumor. Hay otros casos, es que la vejiga puede haber tenido una formación anómala y puede formarse un tumor con características similares a un tumor de intestino, pero la gran mayoría son células que son muy parecidas a la superficie de la vejiga. Doc, ¿y cuáles son, digamos, en forma general, los principales factores de riesgo para desarrollar este cáncer de vejiga? Que usted me decía que hay distintos tipos, pero me imagino que hay factores comunes en cada uno de ellos. Sí, el factor más importante, y eso es lo que debemos tener en claro, es el tabaquismo. Este es un cáncer que aumenta entre 7 a 20 veces el riesgo de presentarse producto de ser fumador. La verdad es que eso es nuestro principal tema. ¿Qué es lo que pasa? Mucha gente cree que el tabaco solamente produce problemas a nivel pulmonar,
como en el peor de los casos, laringe, en el fondo de la faringe, laringe. Pero el tabaco produce la eliminación de sustancias nocivas a través de la orina. Entonces estas sustancias, cuando salen eliminadas por la orina desde el riñón bajan. Pero al estar almacenadas en la vejiga, eso es lo que hay que tratar de contarles un poco al principio. Esta orina con estas sustancias tóxicas derivadas del cigarrillo son las que producen que las células normales se conviertan en cancerígenas. Otro factor importante es que este es un tumor que tiende a ser más de la tercera edad. La gran mayoría de los pacientes tienen sobre 70 años, pero cada vez estamos viendo más pacientes que son más jóvenes, hacia los 50 años, y probablemente tenga que ver con que en Chile el consumo de tabaco no ha disminuido, como en países desarrollados. Ahora, Doctor, ¿sí? Diga, sí, pregúntame. adelante, adelante. Ya. Particularmente también siempre se describe en los libros, no se ve muy frecuentemente, sobre todo porque las condiciones laborales han cambiado. Hay enfermedades en las cuales uno está en contacto con tóxicos, por ejemplo, pinturas, aditivos, derivados del petróleo, que pudiesen favorecer la formación de este tipo de cáncer, porque también los derivados del petróleo se pueden eliminar por la orina y esto producir cierto grado de toxicidad. Pero es raro, la verdad, porque los cambios en el fondo actualmente, en el siglo XXI, las condiciones laborales, sobre todo en nuestro país, ya son relativamente buenas, así que no vemos mucho este tipo de casos. Y otro tipo muy particular de Chile, que es conocido en el mundo a nivel de la urología y la oncología, es que el agua de la zona norte de nuestro país, del norte grande, por los productos mineros, mucho tiempo, hasta los años 80, estuvo contaminada con arsénico, con altos niveles de arsénico. Y esto provocó que las pacientes, las personas que viven y que nacieron antes del año 80, que viven y se criaron en el norte, tengan mayor frecuencia producto de que el agua contaminada con arsénico, al ser eliminada por la orina, este arsénico produce más incidencia de cáncer de vejiga. Entonces, esa es una población muy importante a tener en consideración en nuestro país. Aquellos que vivieron en el área de Antofagasta o Copiapó, que nacieron antes de los años de la década de los 80 y que han vivido mucho tiempo ahí, tenemos que tenerlos como una población de riesgo. Doctor, y estos factores de riesgo, ¿cierto? Extrínseco, ¿hay algún tipo de componente genético que se sume además, ¿cierto?, como un factor de riesgo en el cáncer de vejiga? No, en el cáncer de vejiga, particularmente, el factor hereditario no es importante, son casos muy aislados. Lo principal es estos factores: tabaquismo, algunos, algunos factores, como les contaba, debido a productos tóxicos, que son poco raros, pero en Chile, tabaquismo, primer lugar; segundo lugar y tercer lugar, quizá considerar esta población del área norte de nuestro país, ya sobre los 50 años, que tuvo contacto con agua con arsénico. Perfecto, doctor. ¿El cáncer de vejiga hoy día es prevenible? ¿Y cuáles serían, doctor, estos factores protectores que podemos tener frente a este tipo de enfermedad, de cáncer? Ya. No, no tenemos como una medida que, por ejemplo, dietética o al consumo de vitaminas, antioxidantes, dieta, ejercicio, ese tipo de cosas, no está muy claro su impacto en disminuir el riesgo. Lo único que podemos indicar es no fumar nunca, no a veces. Tengo pacientes que me preguntan después de operados cuándo pueden empezar a fumar. La verdad es que la respuesta es nunca, nunca deberían volver a fumar. El tabaquismo es muy dañino y en este caso es la principal causa. Doctor, y para quienes en algún momento, ¿cierto?, han sido fumadores en alguna etapa de su vida, pero han cesado el tabaquismo, ¿sigue siendo igualmente un factor de riesgo importante? Sigue siendo un factor de riesgo. Un fumador crónico nunca vuelve a tener el riesgo similar a una persona que nunca fumó, pero sí disminuye mucho al dejar de fumar, sobre todo si ya han pasado 20 años. En los primeros 20 años todavía existe un alto riesgo, pero baja un riesgo, por decirlo de cierta forma, intermedio, ya después de 20 años de cesar el tabaquismo. Perfecto. Así de lapidar, entonces, Sí. el factor de riesgo más importante del cáncer de vejiga para las personas. Doctor, ¿cuáles son,
ya se lo preguntaba anteriormente y creo que la pregunta va a ser probablemente la misma. ¿Cuáles son los factores o el hábito principal que debemos evitar para no finalmente enfermar de un cáncer de vejiga? Me imagino que la respuesta es no fumar. Eh, Solamente, sí. No tenemos otra, Principalmente no tenemos otra. no tenemos otra recomendación. Muchas veces hay pacientes que se asustan, tienen temor producto de tener muchas infecciones urinarias, por ejemplo. Eso no ha demostrado ser un factor de riesgo de cáncer de vejiga, ¿ya? Eh, Pacientes que tienen algunos cálculos dentro de la vejiga por mucho tiempo pudiese ser un factor, pero muy a largo plazo es muy raro que lo veamos nosotros. De verdad es solamente el evitar el cigarrillo y sobre los 70 años que siempre vamos a tener más riesgo de cualquier tipo de enfermedad. Perfecto. Doctor, y ya en este contexto, ¿cierto?, donde ya se ha ido desarrollando la enfermedad, ¿cuáles son los principales signos de alarma o la sintomatología a las cuales debiésemos estar, ¿cierto?, pendientes las personas y consultar a tiempo? Eh, y otra pregunta que le quería hacer, doctor, usted nos mencionaba que sobre los 70 años, ¿hay alguna diferencia en cuanto a prevalencia? ¿Más en hombres, mujeres? Ya. Primero, prevalencia, sí, es 2 veces más frecuente en hombres que en mujeres. Ahora, probablemente tiene que ver con que en general los hombres siempre han sido más fumadores que las mujeres. Eso es lo principal. En relación a los síntomas, sí, este es un tumor que da síntomas, a diferencia de otros tumores que son silenciosos. Eh, este tumor prácticamente todos los casos muestran sangre en la orina, ya sea en la gran mayoría de los casos que los pacientes se dan cuenta que orinaron con sangre. No es normal orinar con sangre. Eso es un signo de alarma. Ahora, muchas veces es solo por tener una infección urinaria que uno orina sangre. Pero si yo orino sangre y nunca me he evaluado con ningún médico, tengo que ir rápidamente a consultar. Y en algunos casos también el sangrado no es visible, pero uno lo puede ver en un examen de orina común y corriente, ¿ya? Eso se llama hematuria, la sangre de la orina se llama hematuria, hema de sangre y uria de orina. Entonces tenemos la hematuria macroscópica, significa que yo orino con sangre, veo la sangre, o la hematuria microscópica, que en el examen de orina veo células sanguíneas sin que yo sea capaz de identificar sangre con mi vista, con mi visión. Ahora, no significa que tengamos que hacer en todas las personas exámenes de orina para ver si hay sangre o no, porque este, como les conversábamos, es un tumor bastante relacionado al tabaquismo. ¿Qué se recomienda? Lo que se recomienda es que si uno tiene sangre en la orina, consultar rápidamente. Y en poblaciones de riesgo, en este caso estaríamos hablando en Chile, los fumadores o en aquellos que mencionaba de la zona del norte grande de nuestro país, pudieron haber tenido contacto mucho tiempo con agua contaminada con arsénico. En esos casos, quizás es recomendable periódicamente hacer exámenes de orina y ante la presencia de sangre microscópica, evaluar si pudiese tener un tumor o no. Perfecto. Les recuerdo a todos quienes se han unido, ¿cierto?, a este Hablemos de Salud, que estamos conversando con el doctor Diego Reyes, médico especialista en urología de la Universidad de Chile, además doctor en ciencias médicas y mención en inmunología tumoral de la Universidad de Chile, para, ¿cierto?, después, una vez que terminemos de conversar con el doctor, podamos contestar aquellas preguntas que pueden llegar desde el chat. Doctor, ¿cuáles son los principales exámenes que se realizan ya para diagnosticar el cáncer de vejiga? Ya, entonces, como conversábamos, acá lo principal es que prácticamente todos los cánceres tienen sangre en la orina. Entonces nosotros cuando tenemos un paciente con sangre en la orina, lo primero que tenemos que descartar es una infección urinaria. Es la causa más frecuente. Muchas veces uno trata la infección urinaria y nunca más vuelve a sangrar un paciente. Ese paciente no necesita seguir más estudios, ¿no? Se descartó la infección urinaria y tiene sangre en la orina. El siguiente paso es ver de qué parte de todo el trayecto por donde viaja la orina en nuestro cuerpo, que se inicia en los riñones, baja en los uréteres, que son los conductos que llevan la orina del riñón a la vejiga, y en la vejiga y luego en la uretra, que es la que lleva la orina desde la vejiga al exterior,
En todo este trayecto tenemos que evaluar qué pudiese estar causando este sangrado. Normalmente eso lo hacemos con 2 exámenes que son los ideales y que con eso confirmamos o descartamos prácticamente todos los tumores. Uno es con una tomografía computada, un escáner, que es más informalmente conocido, una tomografía computada especial que se llama UroTac. La gracia que tiene es que utiliza contraste y que logra visualizar prácticamente toda la vía urinaria de muy buena forma. Y el otro examen necesario se llama una cistoscopía. ¿Qué es la cistoscopía? Es como la endoscopía para el tema digestivo. Uno entra con una cámara por donde uno orina, con anestesia local y sedación la gran mayoría de las veces para que las personas no se preocupen, no se asusten de eso, y recorre el trayecto mirando directamente eh, la vía urinaria para confirmar o descartar algún tipo de lesión. Ahora, en general, de todos los pacientes que sangran, que consultan por hematuria, solo un 10% tiene algún tipo de tumor. Entonces no es tan frecuente tampoco, pero tenemos que descartarlos en todos para poder encontrar ese 10%. Perfecto, doctor. Una vez, ¿cierto? Como decía usted, doctor, ya una vez que se realizan todos estos exámenes, se descarta o finalmente, ¿cierto? Se confirma este diagnóstico. ¿Cuál es el tratamiento que hoy tenemos en nuestro país para poder enfrentar este tipo de cáncer, tanto en el sistema público como privado? Ya. Primero que todo, nosotros tenemos que de todas formas hacer una confirmación histológica, que es lo conocido como la biopsia. En el fondo uno toma una muestra de ese tumor, se envía a anatomía patológica y los patólogos, los médicos especialistas, confirman la presencia de un cáncer de vejiga. Y luego de esto, bueno, esa biopsia en general se realiza por una cirugía que se llama resección endoscópica de vejiga. ¿Qué significa esto? De la misma forma, con anestesia en un pabellón, de la misma forma que la cistoscopía, yo entro con una cámara hasta la vejiga y trato de sacar de esta forma todo el tumor, todo lo que pueda. Porque muchas veces esta cirugía es diagnóstica y terapéutica, o sea, confirmamos que es un cáncer con la biopsia y tratamos el cáncer sacando todo, ¿ya? Eso es lo primero. Pero luego tenemos que ver, tenemos de cierta forma 3 tipos de cánceres o de etapas del cáncer de vejiga. Una que se llama no músculo invasor, otra que se llama músculo invasor y una tercera que ya es un cáncer avanzado o diseminado. Lo más fácil es hablar del cáncer avanzado diseminado. Es un cáncer que ya está fuera de la vejiga y que tiene diseminación, ramificaciones, a ganglios u otros órganos, principalmente pulmón o hígado, ¿ya? En ese caso, el cáncer no es curable y tenemos que hacer tratamientos paliativos para tratar de frenar el cáncer y que la calidad de la vida de los pacientes sea mejor, ¿ya? Para esto, en general, usamos tratamientos sistémicos como quimioterapia, que está disponible para el sistema público, el sistema privado. Esto es importante mencionar que desde el momento que tenemos la biopsia es una patología GES, por lo tanto tenemos plazos y coberturas de ciertos tratamientos garantizados, ¿ya? Entonces, la quimioterapia está dentro del GES. Y además existen nuevas alternativas de tratamiento que, sobre todo en el sistema privado y en algunos casos en el sistema público a través de drogas de alto costo, uno pudiese solicitar como inmunoterapia o algunos otros medicamentos nuevos que son medicamentos dirigidos contra algunas mutaciones específicas en las células del cáncer de vejiga. Eso es para el tratamiento sistémico. Una pregunta que siempre dicen los pacientes, si tengo un cáncer de vejiga con ramificaciones, ¿cuánto tiempo de vida me queda? En general la sobrevida, o sea, el promedio, por decirlo de cierta forma, no es muy bueno, son entre 1 año y medio, máximo 2 años. Generalmente, sobre todo, alrededor de 1 año y medio. Es un cáncer bien agresivo cuando está ramificado. Y luego tenemos los 2 tipos de cánceres que estarían la cáncer dentro, o sea, 2 etapas de cánceres que estarían en relación solo a la vejiga, no fuera de ella. Para eso se llama el cáncer, la vejiga, su pared tiene una capa muscular, que es la que se comprime, como hacer abdominales, apretar así. Eso se aprieta para poder vaciar la orina. Entonces tenemos
una etapa que crece solo hacia el interior sin atravesar esta pared hacia la cavidad y no sin atravesar la pared muscular. Ese tipo de cáncer que se llama no músculo invasor, porque no invade el músculo, es un cáncer que tiende a ser muy recurrente, tiende a volver a aparecer. Es una de las preguntas que probablemente van a salir, ¿qué tan frecuente es que aparezcan? La mitad de los pacientes a 5 años vuelve a tener cáncer, pero se resuelve nuevamente repitiendo la cirugía, entrar a sacar completamente ese tumor y nuevamente por conducto urinario solamente. La vejiga después sigue funcionando de la misma forma y a veces usamos algunos medicamentos que están garantizados por el GES, tanto en sistema privado como público, que se ponen dentro de la vejiga cada cierto tiempo, una vez a la semana, por cierto tiempo, después una vez al mes, y permiten disminuir el riesgo de volver a desarrollar nuevos tumores. Este tipo de tratamientos son principalmente la vacuna contra la tuberculosis, la verdad que se usa esa misma, o a veces con algunas agentes con quimioterapia, ¿ya? Ahora, cuando el tumor empieza, bueno, este tumor, cuando crece así de esa forma hacia la cavidad y no atraviesa la pared de la vejiga, no se ramifica. Y la solución es seguir sacándolo periódicamente. En cambio, cuando un tumor empieza a atravesar la pared de la vejiga, compromete el músculo, ese es un tumor que se puede diseminar, que se puede ramificar. Y ahí el principal tratamiento es sacar la vejiga completa. Eso es una cirugía mayor, es una de las cirugías más grandes y que más experiencia necesitan para realizarse en buena forma en urología. Y finalmente, uno tiene que tener alguna forma de reemplazo de la vía urinaria. La gran mayoría de los pacientes terminan orinando a través de un segmento de intestino conectado directamente a la piel, del abdomen. Y ahí se conecta una bolsa. No es algo que puedan almacenar su orina, pero la bolsa permite acumularla e ir vaciándolo cada 2 o 3 horas, como si fueran al baño normalmente. Obviamente esto es impactante porque el tener una bolsa para siempre por donde orinar, de primera forma, los pacientes dicen, cambian mucho su vida, se asustan, se deprimen, pero la verdad es que existen eh, enfermeras, sobre todo capacitadas en la orientación para nuestros pacientes, también la experiencia que tengamos como cirujanos en poder explicar esto, y existen algunas corporaciones de pacientes que se dedican a apoyarlos. Vemos que los pacientes finalmente terminan haciendo una misma calidad de vida que antes de operarse. Pueden tener actividad sexual, pueden incluso meterse en una piscina con una polera, ningún problema. En algunos casos muy seleccionados, uno logra formar una nueva vejiga y conectarla al mismo conducto urinario, la uretra, que el hombre sale por el pene, la mujer sale por la pared anterior de la vagina, pero la gran mayoría de las veces en esos pacientes, los pacientes tienen que vaciar su vejiga con una sonda. ¿Por qué? Porque el músculo que apretaba y vaciaba la vejiga ya no está porque sacamos la vejiga completa. Y en algunos casos para tumores muy pequeños, pero que atraviesan la pared de la vejiga, podemos usar combinaciones de cirugía endoscópica con radioterapia y quimioterapia simultáneo para tratar de mantener la vejiga y lograr erradicar el cáncer. Pero esos son casos muy seleccionados, tienen que ser tumores muy pequeños. Perfecto, doctor. Muy clara la explicación, ¿cierto?, de las etapas del cáncer de vejiga. Doctor, dentro de todo lo que usted nos comentaba, lo mencionó también en alguna parte, eh, ¿cuál es el riesgo de que pueda volver a padecer, ¿cierto?, un cáncer de vejiga y luego ya probablemente de las primeras etapas que usted comentaba de someterse a algún tipo de tratamiento? Ya, en el cáncer de el no músculo invasor, el que crece hacia adentro de la cavidad de la vejiga y no atraviesa la pared, ahí la mitad de los pacientes a 5 años vuelve a aparecer un tumor que hay que volver a sacarlo, y en un 10% ese tumor puede empezar a perforar la pared, o sea, a atravesar la pared de la vejiga. Eso se llama progresión, en el fondo pasó a una etapa más avanzada. En los pacientes que tienen compromiso de la pared de la vejiga, del músculo, y uno saca y da el tratamiento completo, la probabilidad de que el cáncer pueda volver a aparecer es de un 30% en general. O sea, de cada 3 pacientes, en uno el cáncer va a volver, en 2 va a estar curado. Si uno lo mira de manera positiva, es un tratamiento agresivo, pero prácticamente, o sea, la gran mayoría de los pacientes se mejoran.
2 tercios se mejoran. El tercio que vuelve, vuelve de manera diseminada, con metástasis, ramificado. ¿Qué pasó ahí? Probablemente al momento del tratamiento de la cirugía, o en el caso seleccionado de radioterapia más quimioterapia, ya tenía células cancerígenas circulando por el resto de su cuerpo y que empezaron a crecer más tardíamente. Doctor, y esta diferencia de cómo se comporta en uno u otra persona tiene que ver, me imagino, con las características generales, pero ¿la edad tiene alguna incidencia en esto? No, propiamente tal, la edad como factor de riesgo de peor pronóstico, no es el problema. Pero sí el pronóstico, el principal factor es consultar tarde. Pacientes que llevan años sangrando por la orina y nunca se estudiaron, obviamente tienden a tener tumores más grandes, lo que no significa que en pacientes que por primera vez sangren no encontremos casos que hayan cánceres muy grandes también. No existe otro factor más que el retraso a la consulta. Sí, precisamente quería preguntarle sobre eso. ¿Qué tan frecuente es que las personas posterior ya a las cirugías, cómo es el comportamiento posterior en cuanto a los cuidados, en cuanto, ¿cierto?, a la periodicidad de las consultas? eh, ¿Cuánto tiempo, digamos, es peligroso, en cuánto tiempo es peligroso dejar de consultar porque puede volver nuevamente una recidiva? Sí, en este caso, el cáncer de vejiga se considera que 5 años es un plazo suficiente para poder decir que el paciente ya no tuvo una recidiva. La gran mayoría de las recidivas ocurren en los primeros 2 años. Ahora, también nos pasa que, claro, los primeros 2 años no recurrieron y los pacientes no volvieron nunca más. Y la minoría, 1 de cada 10, recurre después del segundo año. Pero ese paciente, si no siguió en el control por esos 5 años, obviamente va a volver probablemente con un cáncer avanzado que ya no sea curable por haber perdido esos controles. En general, la adherencia es bastante buena los primeros 2 años. Después de los 2 años, para todas las cosas en salud, en general, para nuestros pacientes, se hace cuesta arriba seguir unos controles periódicos. Sí, es como repetitivo en general en casi En todas las enfermedades, no todas solo en las los cánceres. enfermedades. Sí. Así es, doctor. Doctor, antes de cerrar, queremos darle cierto el espacio para que nos pueda dejar algún mensaje, algo que usted quiera relevar, algo que no le hayamos preguntado, que usted quiera también subrayar, y que, cierto, aquellos que lo están escuchando hoy día y que lo van a escuchar también a través de la grabación de esta entrevista, algo que usted quiera recalcar, cierto, sobre la importancia de la prevención y de cómo cuidarnos frente a esta enfermedad. Lo que he tratado de mencionar toda la conversación, no el tabaco, ni un cigarro ya. Me pasó con un amigo que se operó, se hizo una cirugía bariátrica y le prohibieron fumar y dejó de fumar. Llevaba 2 semanas sin fumar y me preguntó cuándo puedo volver a fumar. Nunca. ¿Cuánto tiempo llevas sin fumar? 2 semanas. ¿Por qué no intentas seguir con...? Y lo logró, él lo dejó. Ahora, el tabaco es muy adictivo. Si nos cuesta dejarlos por sí solos, hay que pedir ayuda. En salud mental, las unidades de salud mental cada vez están más preparadas para poder ayudar con la ansiedad y los síntomas de deprivación que produce el dejar el tabaco. Eso es lo primero que todo. Y lo segundo es que todo paciente que sangre por la orina debe consultar al urólogo para descartar que tenga alguna enfermedad grave. La gran mayoría de las veces, como mencioné, el 90% de las veces no vamos a encontrar nada malo. Pero si no buscamos al 10% malo, vamos a llegar siempre tarde. Clarísimo, doctor. La verdad es que le agradecemos por la claridad, ¿cierto?, de la respuesta, muy práctica, ¿cierto?, y muy fácil de entender. Así es que aquellos que nos han escuchado, nada más que concientizar, ¿cierto?, acerca de los factores de riesgo importantes como es el fumar el cigarrillo. Así que, doctor, le agradecemos por habernos acompañado el día de hoy y haber podido conversar sobre este tema tan relevante y muchas veces poco conversado, eh, y que es de suma importancia para el cuidado de nuestra salud. Así que queremos agradecerle a nombre
de Hospital Digital que nos haya acompañado hoy día y poder conversar sobre este tema. Le agradecemos también a todos a quienes nos acompañaron y a quienes lo harán próximamente, ¿cierto? Y podrán acceder a la grabación de esta entrevista con el doctor Diego Reyes en los próximos días. Y también, ¿cierto?, que podrán ver a través del link de la pantalla, ¿cierto?, de nuestro canal de YouTube. Compartimos también nuestras redes sociales para que nos sigan y nos conozcan y todos nuestros contenidos. Así es que gracias, doctor. Le agradecemos nuevamente, que tenga una excelente tarde y gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por la invitación. Como mencioné, me encanta participar de esta actividad, así que encantado cuando se pueda. Yo feliz de poder y gracias a los que asistieron también. Gracias, doctor. Que tenga una muy buena tarde. Y Chao, gracias a chao. todos los que nos acompañaron. Chao, chao.